Queremos que uno empiece a grabar porque usted necesita el video de la clase después. Ya. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la ecuación de la parábola. ¿Sí? Ya hablamos todo sobre circunferencia, ya hicimos la ecuación canónica de la circunferencia, la ecuación general. Hoy vamos a hablar sobre la ecuación y los elementos y las características de la parábola. Entonces, una preguntita ahí de una vez para que participen y ganen el punto. ¿Alguien recuerda en sus años anteriores qué vio sobre la parábola? ¿Qué ha hablado sobre la parábola? ¿Qué características tenía? ¿O cómo es la parábola? Ese tipo de características que usted recuerda de la parábola. Laura, si alguien escribe, me avisa, ¿listo? Nadie. ¿Nadie? Pero ninguno recuerda nada de la parábola. Aquí tenemos un problema grande. Ya puede escribir. Víctor. Bueno, Víctor, ¿qué recuerda usted de la parábola? Profe, pues esa era como, dependiendo de unas ecuaciones, estas se podían acomodar en el plano cartesiano como en forma de U. Sí, eso está bien, anótame a Víctor. Listo, entonces usted ya se da cuenta que la parábola, pues, así como en un pensamiento muy vago, pues es una U, una gráfica que se representa como una U, y dependiendo la dirección, dijo Víctor, según unas ecuaciones. También tengan en cuenta que cuando ustedes vean en años anteriores la parábola, pues notaban que era una ecuación que en alguna de sus dos variables tenía el cuadrado. Entonces podía ser x al cuadrado o podía ser y al cuadrado, pero no ambas. Entonces, esa era una característica que uno veía. Cuando no aparece una variable al cuadrado, es porque por ahí hay una parábola generalmente, ¿no? Entonces, listo, mire, la parábola pues tiene algunos elementos. Entonces, el elemento principal que uno tiene que tener en cuenta en una parábola es su vértice. Entonces, el vértice es como el punto de partida de la parábola. Puede ser un punto mínimo o el punto máximo, pero siempre es como el punto de partida que hace que los puntos que vayan hacia la derecha y hacia la izquierda sean simétricos. Entonces, el vértice pues siempre es una coordenada, que es como vean la puntica de la parábola, en este caso, pues sería la coordenada 2, menos 1. Luego viene otro elemento que es la directriz. La directriz es una línea que va a determinar en qué dirección está la parábola. Entonces, si la línea es horizontal, entonces la parábola pues es como una U hacia arriba o una U hacia abajo. Pero si la línea de la directriz es vertical, entonces la parábola va a quedar en ese sentido o en ese sentido. Ella siempre determina hacia dónde va la parábola. Entonces, si la directriz es horizontal, ella tiene una forma, bueno, se escribe en forma de recta. En este caso, sería la recta y igual, que como pasa por 2, y igual a 2. Si la directriz es una recta vertical, entonces sería la recta x igual a tal cosa, al número por donde pase, ¿no? El otro elemento, pues, es el foco, ¿sí? El foco tiene la característica de estar ubicado a la misma distancia de lo que está el vértice de la directriz. Si ustedes se dan cuenta, la distancia que hay del vértice a la directriz es la misma distancia que hay del vértice hasta el foco. Entonces, pues ellas dos se relacionan de esa manera. El foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, con eso usted se fija si la parábola va hacia un lado o hacia el otro. Si, digamos, usted tiene la directriz arriba y el foco por acá, entonces eso quiere decir que la parábola toma ese sentido. O como está acá, si el foco está por acá, entonces la parábola toma ese sentido. Entonces, en este caso, el foco también es una coordenada. En este caso, la coordenada del foco pues sería la coordenada 2,0. El otro elemento que tenemos que tener en cuenta se llama distancia focal. Esa distancia focal generalmente se representa con la letra P y es la distancia que hay desde el vértice hasta el foco o desde el vértice hasta la directriz, como usted lo quiera ver. En este caso de esta parábola, pues hay una unidad de distancia focal. El eje de simetría también es una recta, y como es una recta vertical, pues se escribe x igual, y por donde pasa, en este caso 2, entonces x igual a 2. Esa eje de simetría lo que hace es como un espejito, ¿no? Algo que sea simétrico es como un espejo. Entonces, de aquí hacia la derecha, ¿cierto? La gráfica, pues es un espejo de lo que hay hacia la izquierda y viceversa. Lo que hay a la izquierda, pues tiene su espejo a la derecha porque los puntos siempre van como tomando la misma distancia entre sí. Y el último elemento que tenemos se llama el lado recto. El lado recto es uno contar las unidades que distancia un extremo de la parábola hasta el otro extremo, pero pasando por el foco. Vean que yo lo dibujo exactamente en el foco. En este caso, pues sería 1, 2, 3 y 4 unidades. O sea, el lado recto de esta parábola vale 4 unidades. Conociendo eso, pues yo ya puedo ir a hablar de ecuaciones, ya puedo ir a hablar de características y de muchas más cosas de la parábola. Entonces vamos a ver.
¿quién se atreve a decirme las coordenadas y las ecuaciones que tiene esta parábola? Es decir, la coordenada del vértice, la coordenada del foco, la ecuación de la directriz y la ecuación del eje de simetría. Eso pues, punto de participación, ustedes saben. Víctor. Pero Víctor ya tiene punto de participación. María Paula. Bueno, María Paula, comencemos. Vértice. El vértice es -3, Menos 3. -1. Listo. Directriz. Directriz, Esta que 1, la- -1. No, porque la directriz es esta roja, mira. Ah, perdón. Porque como Menos la 5, parábola es... Y menos 5. No, ojo, porque no es Y. Cuando la recta es vertical, no es Y. Y es cuando la recta, en este caso, es horizontal. Entonces no es Y, sino X igual a ¿cuánto? A -5. Es foco. Menos 1,1. Menos 1,1. Bien. Eje de simetría. Esta linecita azul que pasa acá que divide la parábola en 2. 1. Y1, perdón. Y igual a 1. Medida del lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? 8. 8. Y distancia focal. La distancia que hay puede ser desde la directriz hasta el 2. vértice o desde el vértice hasta el foco. Listo, anótame a María Paula, Laura. Listo. Entonces, vean, muy fácil identificar esos elementos, ¿no? Y ahí veo que lo pueden hacer fácilmente. Entonces, decía por allá Víctor, dependiendo la forma que tome la parábola, pues ella tiene una ecuación diferente, ¿no? Entonces, en este caso, pues la primera ecuación, la más sencilla, la que ustedes más van a ver, es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Y esa ecuación corresponde a la parábola que abre hacia arriba. H y k son las coordenadas del vértice, miren. Acá queda el vértice, entonces esta coordenada tiene coordenadas h y k. Y p es la distancia focal, es decir, si yo tengo el foco por acá, pues mira a ver cuál es la distancia que hay entre el vértice y el foco, ¿cierto? Y eso es lo que equivale a p, la distancia que hay acá, es lo que se coloca en la fórmula. Entonces, en este caso es x menos h al cuadrado, ¿no? Si la parábola ya no abre hacia arriba, sino que abre hacia abajo, pues hay una diferencia en la fórmula, y es que ahora ya no va a ser 4p, sino que va a ser menos 4p, es decir, la parábola es negativa. Y de igual forma, su vértice es h, k, y p sigue siendo la distancia que hay entre el foco y el vértice que está acá. ¿Listo? Luego ya cambia la cosa, porque entonces tenemos esta ecuación que genera una parábola que tiene abertura hacia la derecha. ¿Cuáles son las diferencias entre esta ecuación y esta que está acá arriba? Eso es punto de participación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ángela. Ángela, ¿qué diferencia tienen esas dos ecuaciones? Su vértice, que primero se pone la K y después la H. ¿Y qué otra cosa? ¿Hay otra? El símbolo, que es positivo, el 4P. Bueno, me falta una característica. No, y la de X y Y también. Exacto, entonces, listo, anótame Ángela. Miren que ahora quien tiene el cuadrado es la Y. ¿Sí notan? Quien tiene al cuadrado es Y. En este caso, cuando la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, quien tiene el cuadrado es X. Entonces, eso es una forma de diferenciarlas. Entonces, como es positiva, abre hacia la derecha. Y cuando el 4P es negativo, entonces ahora la parábola abre hacia la izquierda. Las características son las mismas, H y K son el vértice, y P también es la distancia que hay entre el vértice y el foco, la misma cosa. Listo, entonces vamos con esta, a ver quién se atreve. Dice acá, determinar el vértice y el foco y luego escribir su ecuación canónica. Entonces, ¿quién se atreve a hacer eso? Y acá tenemos las ecuaciones canónicas. Carol. Entonces, Carol, empecemos. Vértice. Bueno, el vértice es 5, menos 5, 2. Listo, menos 5,2. Foco. 1. No, el foco es una coordenada. Bueno, sí. El bueno, foco. El foco. Sí. Entonces sería 5, menos 5, Sí. 4. Y ahora sí la distancia focal. Ahora sí, 1. No, eso no vale 1, cuenta bien. Bueno, 2, mentiras, 2.
Vale 2 porque date cuenta que es que esta gráfica pasa del 2 al 4. Entonces vale 2. Listo. ¿Cuál fórmula utilizo? Utilizaría la de x menos y al cuadrado es igual a 4p entre paréntesis y menos k. Listo. ¿Quién es h y quién es k? Bueno, el h sería el 2 y la No, k sería pero ahí el h es quien acompaña, es siempre el primer término. Entonces, ¿quién es h? menos 5, Menos 5. ¿Quién es k? 2. 2. ¿Y quién es p? Pues ya lo escribimos ahí, ¿no? S2 de ahí. Listo. Ahora empieza a meditar la fórmula. ¿Cómo quedaría? Si reemplace los valores. Entonces sería x Sí, menos 5 sí, al cuadrado sigue. es igual a 4 por 2 y menos 2. Listo. Y entonces, ¿cómo quedaría entonces esto acá si lo resuelvo? Sería pues positivo más 5. Entonces, x más 5 al cuadrado igual a ¿cuánto? 2 por 4, 8. Sí. ¿Y qué me falta Y menos, colocar? y menos 2. Listo, retomé a Mariana. Mariana, perfecto. Esa es la ecuación de esa parábola. Listo. Voy con la siguiente. Esta. ¿Quién hace esta? Luciana. Bueno, Luciana, comencemos. Vértice. 0,4, Foco. 3,4, Distancia focal. 3, ¿Cuál fórmula utilizo? y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos 8. ¿Quién es h y quién es k? H es 0 Sí. y k es 4. Listo. Entonces vamos a reemplazar. ¿Cómo quedaría? Y menos 4 a la 2 igual a 4 por 3 por x menos 0. Listo. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la ecuación total? Y menos 4 al cuadrado igual a 12 por x menos 0. Listo. Gracias, Luciano. Siguiente. ¿Quién se atreve? Sofía. Sofía, dale. Vértice. Sería menos 2, menos 2,2. ¿Menos 2 qué? ¿Coma 2? Mira, ¿qué me dieron acá? ¿Qué representa esa línea azul? La directriz Sí. ¿Y qué ecuación tiene? ¿Cómo? x X. igual a menos 1. Listo. ¿Y entonces cuál sería el foco? ¿Dónde Sería ubico el foco? menos 3,2. Recuerden que ella coloca acá el foco porque la misma distancia que hay desde la directriz hasta el vértice es la misma que hay desde el vértice hasta el foco, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso ya la colocó acá en menos 3,2. Distancia focal. 1. Listo. ¿Qué fórmula utilizo? La de y menos k al cuadrado igual a menos 4p por x menos 8. Menos 4, ¿cierto? Sí, menos 4p por x menos 8. Listo. Reemplaza, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría y menos 2 al cuadrado igual a menos 4 por 1, por menos 1, perdón,
Por uno. Eso siempre es positivo, ¿listo? La distancia focal es positiva porque recuerden que las distancias siempre son positivas, ¿no? Eso creo que lo hablan por allá en física, por Jorge Eliezer, que las distancias se escriben positivas. Si usted camina para atrás, de igual forma está avanzando pasos, ¿no? Entonces, por eso son positivas. X menos... menos 2. Listo, entonces, ¿cómo queda finalmente? Y menos 2 al cuadrado igual a menos 4 por x más 2. Gracias, Vados. Laura, no toma ya Vados. Está correcta. Gracias, Vados. Última, no hay más. Juliana Lara. Juliana, empecemos. Señor, Empecemos, vértice. vértice menos 5,8. Directriz. Directriz es Y igual a... Ahí sería como un 8 punto algo, ¿no? 8, pues está exactamente entre la mitad del 8 y el 9. Entonces 8,5. Foco. El foco... Sería por acá. Un 7,4. Ah, ok, Menos. Sí. Primero el menos 5,7. 7, no, porque si fuera 7 quedaría acá. 7.5. Sí, 7,4, por ahí. Recuerda que la distancia que hay de acá hasta acá es la misma que hay de acá hasta acá, ¿no? Entonces, si acá hay 8.5, entonces se supone que hay una distancia de ¿cuánto? Ah, entonces lo mismo, 7,5. Exacto. Entonces ahí ya podemos determinar P, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale P? Como un medio. Un medio, bueno. Un medio, 0,5, lo mismo, ¿no? Ujú. No hay problema, para que todo lo entiendan. Es lo mismo 0,5 que un medio. Fórmula que utilizo. Ahí utilizamos x menos h al cuadrado igual menos 4p entre paréntesis y menos k. Listo. Y ahora, Entonces, x más 5 bueno, tú de una vez lo convertiste en x más 5. al cuadrado Igual. menos 4 por 0,5 Listo. entre paréntesis y menos 8. Listo, y el resultado final, ¿cuál sería? Ahora x más 5 al cuadrado Igual. y espera. Mira, fácil. ¿Cuánto es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2. Listo, entonces ahí dice así, mira, acá dice, ¿cuánto es la mitad de 4? Eso dice ahí. Menos 2 por... Por 2. Ya, no, mira, ya hicimos. 4 por un medio da menos 2. ¿Qué me falta colocar acá adentro? Ah, ok, el resto. Y menos 8. Eso. Anótame la de Juliana. Gracias, Juliana. Entonces, esta es la ecuación que representa esa palabra que está ahí. Listo. Pero son ya. Bueno, yo creo que alcanzamos a hacerlo. Voy a explicar el último ejercicio y ya con eso terminamos. Listo. Laura, lee este ejercicio, por favor. Encontrar la ecuación canónica de una parábola cuyo foco es f menos 1, menos 2 y cuya directriz es la recta y igual a 3/5. Listo, entonces mira, voy a ubicar, cuando solamente me den información de datos, yo ubico los datos e intento hacer un boceto de cómo es esa parábola, ¿listo? Solo un boceto cuando me den datos así. Entonces, bueno, miren, acá ya tengo el foco ubicado.
¿cierto? En la coordenada -1, -2. Ahora me dice, la directriz es una recta que está en 3/5, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar que sería 3/5, como la recta es horizontal, entonces voy a contar de aquí para arriba donde queda 3/5. Entonces, miren, voy a dividir cada unidad en 5 partes, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 partes, y pues voy a tomar lo que dice el numerador, que son 3. Entonces la recta pasaría por acá, miren, ahí queda y igual a 3/5. Pero para yo poder encontrar el vértice, pues, que es lo que me interesa para poder escribir la ecuación, porque para el vértice es necesaria la ecuación, entonces tengo que encontrarlo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el vértice está justamente en la mitad entre el foco y este punto que está en la directriz, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre cómo hacer para hallar ese punto que está acá, que sería el vértice? La coordenada exacta del vértice que está en la mitad de esos dos puntos. Piensen por allá en la recta, cuando veíamos la recta, que veíamos algo para hacer eso, para hallar allá la mitad exacta. Echen memoria. Hagan de cuenta que por acá tienen una recta. Vamos a hacer de cuenta, esperemos que el profesor no me sirve. Hacer de cuenta que acá tenemos una recta y que yo quiero hallar la mitad exacta de esta recta. ¿Cuál de ese segmento de recta? ¿Cuál será cómo hago yo para hallar la mitad exacta? El punto exacto de la mitad. ¿Ninguno le viene a la memoria nada? Piensen por ahí en la recta, cuando vimos lo primero que vimos de recta, de hecho memoria. Que veamos la distancia y algo más. ¿Serviría lo de punto medio? Eso es lo que sirve. Claro, el punto medio. Necesito hallar el punto medio de este segmento de recta. Entonces, como el vértice está en la mitad entre el foco y la directriz, entonces es el punto medio. ¿Quién dijo punto medio? Caicedo. Anótate. Listo, entonces miren, recuerden que la fórmula del punto medio era esta, ¿no? X1 más X2 y Y1 más Y2. Entonces, necesito saber cuál es la coordenada de este punto que estaría acá. Entonces, esa coordenada, pues vendría por -1, y en Y, pues sería lo que dice la recta, ¿no? 3/5. Entonces, pues yo voy a decir que este es X1, que este es Y1, que este es X2, y que este valor es Y2, y los voy a reemplazar en la ecuación. Listo, entonces me quedó así. -1 sobre 2 y 3/5 menos 2. Alguien que haga esta operación y mira cuánto le da. 3/5 menos 2, pero déme la fracción. ¿Cuánto da 3/5 menos 2? Profe, -7/5. ¿Quién dijo -7/5? Samuel. Samuel, anótese ahí. Entonces, listo, vamos a hacer las operaciones. Entonces, -1 menos 2, -1 daría -2. Acá, pues, como es una resta, hacemos la carita feliz, ¿cierto? 3 por 1 nos daría 3, menos 2 por 5, que es 10, sobre el numerador, que sería 5 por 1, 5, ¿no? Entonces, por eso fue que por allá Samuel dijo que esto daba -7/5. Listo, y ahora lo que hago es dividir cada una de ellas en 2. Entonces, -2 sobre 2 daría -1. Y ahora esta, para poderla hacerle la división sobre 2, pues voy a agregarle un 1. Y vamos a hacer la oreja, que finalmente daría -1, -7 décimos. Entonces, voy a ubicar esa coordenada acá en el plano, que es la coordenada que ya sé que es el vértice. Entonces, miren, sería -1 en X, y ahora para hallar -7 décimos en 10, lo que puedo hacer es dividir cada unidad en el denominador, que son 10 partes, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, y pues pongo 7, que son el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que el vértice está ubicado por acá. Esa sería la coordenada del vértice. -1, -7 décimos. Y ahora, como yo para poder armar esa ecuación necesito sí o sí la distancia focal, entonces me toca hacer lo siguiente. A ver si encuentro otro color. Necesito hacer la distancia focal, necesito saber cuánto es la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. Cuando yo dibujo esto, me doy cuenta que esta parábola toma forma hacia arriba o hacia abajo. ¿Hacia dónde le coloco la forma a esta parábola? Porque eso es un boceto, ¿no?
Hacia abajo. Hacia abajo porque el foco va hacia abajo porque el foco siempre queda adentro, ¿no? Entonces el boceto de esta parábola es hacia abajo. No se puede armar un boceto nomás. Listo, entonces necesito saber cuál es la distancia focal, o sea, cuánto hay de acá hasta acá. Para hacer eso, lo que se hace es que se coge el valor mayor, ¿cierto? Que en este caso es menos 7 décimos, porque está más arriba, el valor mayor, y se le resta el valor menor. Como la coordenada va en forma vertical, entonces pues voy a mirar los valores mayores y menores en Y. Si fuera de forma horizontal lo miraría en X, pero como es vertical lo miro en Y. Entonces el valor mayor es menos 7 décimos, véanlo acá, y el menor es menos 2. Si hacemos la resta de esos dos valores, al final encontramos que esa distancia focal sería 13 décimos. ¿Listo? Acá está la operación ya hecha. Es que me voy a poner la transición ahí. Entonces quedaría 13 décimos. Le hagamos la carita feliz por si algo. 7 por 1, menos 7 por 1 es menos 7. Más 2 por 10 sería 20. Eso da 13 positivo y el denominador sería 10 por 1, 10. ¿Cómo quedaría la ecuación canónica de esa parábola que acabamos de hallarle ahí todos sus elementos? Ya sabemos el vértice y la distancia focal. P es 13 décimos. Vamos a ver la ecuación de esa parábola. Si quieren me lo van diciendo por partecitas, ubicando cada partecita y me van diciendo que cómo va cada uno. Juliana. Juliana, espera porque Juliana ya tiene punto. ¿Falta alguien más por ahí? Juliana ya me dijo uno. ¿Ninguno se le ocurre cómo queda? Como es hacia abajo, pues vaya, miren la fórmula que es hacia abajo. Y empezamos a reemplazar. Ángela, ¿cómo quedaría? Quedaría X menos... Es menos 1. Sí, menos 1. Menos 1, ¿no? Menos X menos 1. Sí. Menos 1 a la 2 igual a 4. Ojo porque va hacia abajo. Si va hacia abajo, ¿cómo queda acá? Menos 4 por 13 décimos. Sí. Por Y menos 1 menos, ¿cierto? Menos. décimos. Entonces, ¿cuánto me quedaría acá finalmente? ¿Acá cuánto daría X qué? X más 1 a la 2 Sí. igual a menos... Yo acá sí ayudo. Creo que 52. 4 por 3 es 52. Sobre 10 por Y más 7 décimos. Listo, mire. Entonces, en este caso, pues si nos tocó hallar las dos cosas que necesitamos, ¿no? Nos dieron el foco y la directriz, pero es que nosotros para poder escribir la ecuación necesitamos el vértice, que es este verdecito, y la distancia focal, que encontramos que era 13 décimos. Cuando se encuentran esos dos datos, ahí sí ya puede armar su ecuación canónica de la parábola, ¿listo? Anótame, Ángela, por favor, Laura.